Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Por aquí saludándole nuevamente. Espero en el Señor que estén bien. La paz del Señor sea sobre su vida. Después de un largo tiempo sin grabar, nuevamente retomamos, ¿verdad? Los que me conocen saben que estuvimos pasando por unos días difíciles y ya el Señor le ha placido que podamos retomar nuevamente pues la grabación de los mismos, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes. En estos momentos la palabra que le quiero compartir con ustedes es una palabra que el Señor puso en mi corazón, que Pablo exhorta a Timoteo. En la misma se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Y es un consejo que Pablo le está dando a su hijo amado Timoteo en el amor del Señor. Y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En esta carta, Pablo le está aconsejando a Timoteo a que avive ese fuego del don de Dios que ya estaba en él y que había sido por la imposición de las manos de Pablo, en representación del mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que llama, que es el que da el don, pero sí la parte de aconsejar, de que es una responsabilidad nuestra avivar ese fuego. En estos momentos, pues yo quiero que ustedes vean a Pablo como tipo de Jesucristo, el maestro enseñando al siervo joven Timoteo en el ministerio. Y me llama mucho la atención porque avivar significa algo que ya pues dejó de vivir, ¿verdad? Que está muerto, aviva, viva, ¿verdad? Algo que murió, pero también la definición que hemos buscado también dice que avivar es hacer que ese fuego arda más, ¿verdad? O sea que ya está en ti, pero que tú tienes la responsabilidad de que ese fuego arda. Y llevándolo a las cosas naturales, pues muchas veces el fuego arde cuando sopla el viento, tú soplas esa llama, ¿verdad? O la abanica y sopla, da ese vigor, ese aire. Y me llama mucho la atención porque podemos ver que es el mismo Espíritu Santo, el soplo del Espíritu Santo, el que hace que ese fuego se torne mayor, crezca, ¿verdad? Arda más, se encienda, se avive, ¿verdad? Ese fervor. Así que Pablo, en términos espirituales, le estaba diciendo a su hijo Timoteo que era necesario, ¿verdad? Que la aconsejaba como un buen consejo de que avivar, haz crecer ese fuego, que arda más, que se encienda, que ese fervor se vea, porque Timoteo estaba llamado a sustituir a Pablo. Pablo ya sentía que su carrera se estaba acabando, y así como Moisés, que fue su sucesor, Josué, y como Elías, Eliseo, ¿verdad? Pues Pablo tenía un Timoteo. Y en ese tiempo, pues Pablo la estaba pasando fuerte, porque Pablo, por enseñar la palabra, había sido encarcelado, había sido apedreado, y se estaban levantando apostasías, se estaban levantando herejías, ¿verdad? Y era necesario que ese discernimiento, ese fuego del Espíritu Santo se manifestara en la vida de Timoteo. Podemos decir, pero ¿cómo aplico esta palabra a mi vida? Pues por eso mismo quiero que nosotros veamos que este consejo es para nosotros. Nosotros podemos ser ese Timoteo en el cual Cristo nos está dando la enseñanza de cómo avivar ese fuego en nuestras vidas. Y durante esta carta vamos a encontrar diferentes consejos que le dio Pablo a Timoteo para que pudiera mantener esa llama viva, para que pudiera mantener esa llama crecida, para que esa llama, evitar que esa llama se apague o
vaya perdiendo el fervor, vaya perdiendo el resplandor, vaya perdiendo la iluminación, vaya perdiendo el fuego. ¿Por qué? Porque se puede contaminar por las cosas que estaban pasando. Así que como buen maestro, nuestro Señor Jesucristo nos deja la palabra a través de sus siervos, en este caso Pablo, para que nosotros nos veamos reflejados en ese Timoteo. Así que el primer consejo que encontramos en la palabra para que Timoteo avivara el fuego está en el verso 8, que le dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjate que le dice: no te avergüences, ¿verdad? Porque avergonzarse es un acto de cobardía. Es un acto de cobardía, y el primer consejo en el versículo 7, que significa la plenitud, Pablo le establece a Timoteo que Dios no nos había dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, le estaba diciendo: el espíritu que hay en ti, Timoteo, es un espíritu de poder, del hacer, es un espíritu de amor, que es la esencia de Dios, porque Dios es amor, y de dominio propio, porque es ese autocontrol de las emociones al ver que se está levantando tantas cosas incorrectas en el Evangelio: herejía, apostasía, persecuciones, encarcelamiento. Pues era necesario que él pudiera entender que el espíritu que él tiene es un espíritu de Dios y no es un espíritu de cobardía. Al no tener un espíritu de cobardía, entonces no se puede avergonzar de dar ese testimonio de Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de testimonio, sabemos que el testimonio es el contar acerca de Cristo, contarles a otro la obra salvadora, contarle a otro el testimonio de lo que es Cristo en sí mismo. Aleluya. Pero no solamente es proclamar con la boca, sino que ese testimonio se refleja a través de la acción y de la conducta hacia los demás, hacia las demás personas. Por eso es que le dice que es necesario dar testimonio de nuestro Señor. Asimismo, nosotros debemos dar testimonio en lo que hablamos y en lo que hacemos, en el actuar, en nuestra conducta. Pero es bien importante que no solamente le dice: no te dé vergüenza, tienes que dar testimonio, abre tu boca, publica la obra de salvación, o publica las buenas nuevas, publica el Evangelio, habla de Cristo. Pero mira lo que le dice más adelante. Le dice: participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el hacer de Dios, hay que participar de las aflicciones, pero son aflicciones por la prédica, por la publicación del Evangelio. ¿Por qué? Porque mucha gente te va a señalar. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo estableció que si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que negarse, y el negarse conlleva aflicción. Niégase a sí mismo, tome su cruz, o sea, hay que tomar la cruz de Cristo y después seguirle. Y cuando tú tomas la cruz de Cristo, lo que significa es morir a tus propios deseos, a tu propia voluntad, para que sea la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Aleluya, porque Él se hizo siervo siendo Dios. Así que nosotros somos servidores, y es bien claro que nuestro amado Jesucristo le enseñó en los evangelios al pueblo que en el mundo tendría esa aflicción. Es un mundo caído, hay dolor, y la gente rechaza el evangelio. Por lo tanto, si quiere establecer las herejías y las apostasías que había en ese tiempo y que hay hoy en día, y que podemos decir que quizás hoy en día sean mayores, se necesita tener ese espíritu de poder, ese fuego avivado, para poder establecer no solamente eso, sino padecer. Aleluya. No solamente Pablo le aconseja a Timoteo que es necesario
padecer y no avergonzarse, sino que también le enseña en el verso 13, le dice, retén la forma de las sanas palabras en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Fíjate que le dice retén. Cuando hablamos de la palabra retener, es que ya la tienes. Está ahí. O sea, que tienes que recordarlo. Tienes que no moverte de esa sana palabra. Retén. Como dice el Salmo 103, no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Servir al Señor tiene el beneficio mayor de la salvación. Aleluya. Somos salvos por el amor y por la misericordia de nuestro Dios, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice que Dios es amor, así que Él nos ama. Y la única manera de nosotros poder ser salvos es a través de nuestro amado Jesucristo, el camino, la verdad. Y no lo dice Zenaida, sino que lo dice su palabra. Jesucristo proclamó innumerables veces cuando estuvo en la tierra que Él era el camino, la verdad y la vida. Se presentó en los diferentes yo soy. No hay duda de que Cristo es el único camino. Y el que no entra por Cristo no puede ser salvo. Aunque la salvación es por gracia, pero es ese favor inmerecido, pero es por medio de nuestro amado Jesucristo. ¿Dónde lo dice? En el versículo 9. Aquí mismo en 2 de Timoteo capítulo 1. Mira lo que dice el verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aleluya. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo es el Evangelio. Cristo es la luz. Aleluya. Así que Pablo le exhortaba a Timoteo que era necesario que recordara, que retuviera las sanas palabras. ¿Y cuáles son las sanas palabras? Las sanas palabras se refiere a la enseñanza bíblica, a la palabra de Dios, a la verdad. ¿Por qué? Porque se estaban levantando diferentes argumentos, filosofías que engañan, que desvían. Por lo tanto, es necesario mantenerse en la sana doctrina, en la sana palabra, en la verdad. Que hoy en día sabemos que muchas tradiciones bíblicas también se están alterando, se están eliminando versículos para contaminar lo que en un principio Dios enseñó. De ahí que tenemos que tener también mucho cuidado y enseñar a los jóvenes para que los jóvenes enseñen a la niñez, porque no sabemos dentro de cuántos años, cuán contaminada, cuán dañada pueda estar la sana doctrina. Pero no es que el enemigo venza, porque Cristo siempre venció, y siempre va a haber la posibilidad de la enseñanza de la sana doctrina. Pero en aquel entonces Pablo le decía a Timoteo, imagínese usted dentro de 20 años más o cómo vaya transcurriendo los siglos. Así que es muy importante saber que es necesario mantener las sanas palabras. Se están levantando filosofías, doctrinas que van en contra de la palabra del Señor. Que a lo bueno se le llama malo, lo bueno que Dios instituyó en su palabra, lo que Dios estableció, lo que Dios exhortó, lo que Dios indicó. Eso que es bueno, que le hace bien al hombre, se quiere arrancar para plantar algo que no es del Señor. Y de ahí que Pablo en ese entonces le decía a Timoteo, pero hoy el Señor nos dice a nosotros que es necesario retener la palabra como está escrita, su verdad, aleluya, la verdad de Dios. Pero ahí mismo en el versículo 14 le dice, guarda, no solamente lo vas a retener, sino que vas a guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Ves? Establecido de que mora.
pero que para avivarlo, ese consejo de que crezca, que no se quede estancado, que siga creciendo ese fervor, esa unción, ese gozo del Señor y esa rectitud para establecer el evangelio como es, le dice guarda, aleluya. Y cuando nosotros guardamos algo es porque tiene valor inicialmente, guardamos algo porque queremos protegerlo. Amén. Pues así mismo el Señor nos dice, pues guarda, protege ese evangelio que es valioso. Aleluya. Que nosotros podamos estar dispuestos hasta morir por el evangelio, por la palabra, por Cristo. Que nosotros permitamos que ese Espíritu Santo resplandezca en nosotros. Que nuestro hablar sea Jesucristo nuestro Señor. Porque el mismo Jesucristo nos dice en su palabra, séme fiel hasta la muerte. Así que el llamado para avivar ese fuego es viendo que no nos avergoncemos, sino que participemos de la aflicción, sino que retengamos la sana palabra, que guardemos ese buen depósito por el Espíritu Santo. Ese buen depósito significa ese almacenamiento, esa provisión que hace el Señor por medio del Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, que es el que nos dirige, que es el que nos guía, que es el que nos habla, aleluya, es el que nos protege, aleluya, amén. Seguía Pablo dándole consejos a Timoteo de cómo avivar ese fuego. Le dice en el capítulo 2, versículo 1, le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjate que no le dice esfuérzate en la obra, en hacer esto y aquello otro, sino en el favor inmerecido que Dios le ha dado, que es por medio de Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, aleluya. Somos salvos por la gracia, por el favor inmerecido, pero sí hay que esforzarse en esa gracia, aleluya. Esforzarse por entender la sana doctrina, esforzarse por entender que el poder de Dios para cumplir el llamado en el ministerio, ser fiel al Señor, a su palabra, a su obra. Pero no solamente lo dejó ahí, le siguió dando consejos. Le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjate que ahorita le habló de participar en las aflicciones, pero ahora le dice que sufra penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y me llevaba a pensar en el soldado en lo natural. Usted sabe que el soldado sufre porque se tiene que preparar inicialmente en su cuerpo físico, tener una constitución fuerte, vigorosa para defender la nación. Pero también sufre porque se separa de aquellos seres amados, de sus familiares, para ir a recibir unas instrucciones y unas capacitaciones. Pero no solamente el soldado está poniendo su vida por la nación. A él le pagan, pero también hacen unos pactos por defender la nación hasta perder la vida o quedar muchas veces incapacitados, discapacitados por las situaciones que puedan ocurrir en la guerra. Y eso es en el mundo natural, en la fuerza militar. Sabemos que también se le honra cuando fallecen o dan la vida por la nación o por la disputa que tengan como buenos soldados. Entonces imagínense nosotros, en el caso de nuestro amado Jesucristo, que nos dice a través de Pablo a Timoteo y a nosotros que tenemos que sufrir esas penalidades, porque nuestro Señor nos va a dar un galardón y ese galardón va a ser en el cielo, esa recompensa. Pero le está advirtiendo, hijo mío, en este llamado, en este caminar de salvación, porque Cristo ya hizo la obra, pero tú tienes una parte, es esforzarte, es guardar, es retener, pero también es sufrir como un buen soldado. Si el buen soldado en lo natural la sufre, imagínense nosotros que somos soldados de Jesucristo, aleluya. Qué hermoso nuestro Señor, ¿verdad? Ese sufrir es morir a nuestra voluntad.
Porque ya aquí no es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. Es lo que el Señor en su plan y propósito, cuando te llamó, cuando te escogió, te estableció. Aleluya. Así que muchas veces hay una lucha y de sufrimiento de la voluntad nuestra que quiere levantarse versus la voluntad del Señor. Por eso es que el Padre nuestro nos enseñó: hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. En esta tierra, pensamos en el planeta Tierra, claro que sí, pero principalmente en esta tierra. El Padre nuestro, él le dijo: Padre, enséñanos a orar, y dentro de la oración se incluyó esta petición: hágase tu voluntad en los cielos y en la tierra. Aleluya. Así que hay que avivar ese fuego, guardando, sufriendo, participando, estando, cumpliendo la voluntad de nuestro amado Jesucristo, el Rey de Reyes. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 2:4. Le da otro consejo a Timoteo. Le dice: ninguno que milita, como buen soldado está militando, pero no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Importante eso. No se enreda. Y cuando tú te enredas, cuando quedas atrapado, cuando quedas enredado, ¿verdad? Pero ahí te dice: no se enreda en las cosas de la vida, en los negocios de la vida. ¿Por qué? Porque es necesario que tú, para poder que ese fuego crezca en Cristo, no puedes estar entrando en los negocios de la vida que te contaminan o que van en contra de lo que el Señor nos dice. Cuando entramos a esos lugares o hacemos cosas que el Señor prohíbe, ¿qué pasa con el fuego? En vez de crecer, se apaga, se debilita, ¿verdad? Primero se va debilitando, bajando el fervor, hasta que ¡pum!, se apagó. Así que es necesario que hay que evitar enredarse. ¿Y cómo tú puedes quedar atrapado? Bueno, hermano, tantas cosas que están sucediendo, cosas tan sencillas como enredarte en los programas de la internet, viendo los youtubers, viendo programas de Netflix, no es que no los vea, porque bendito, los jóvenes me van a poner el grito en el cielo. Es la cantidad. Enredarse es una cosa, ¿verdad? Enredarse es cuando ya quedas atrapado, que se convirtió en un vicio. Como por ejemplo, estás enredado en el alcohol, en la droga, en la pornografía, porque empiezas con un poquito y eso va enredándote, te va enlazando el lazo del cazador hasta que queda atrapado. Por lo tanto, si tú quieres avivar ese fuego que te aconseja Pablo y nos aconseja nuestro Señor Jesucristo, es necesario militar en verticalidad, no enredándose, no permitiendo que nos atrape. Aún el trabajo te puede atrapar si tú trabajas las 24 horas del día. ¿Por qué lo hacemos? Y tú me dices: hermana Zenaida, eso es un disparate. Sí, lo hacemos, hermano. ¿Cuántas veces dormimos? Trabajamos secular, luego llegamos a la casa y seguimos trabajando. Y estamos tan cansados que nos acostamos a la cama y ya, nada para el Señor. Ya estás enredado porque no has sacado el tiempo para el Señor. La relación del Señor. Aleluya. Por eso es importante este punto. Mira qué cosas te están enredando y desenrédate. Pídele al Señor. ¿Sabes? Porque tienes que hacer corte. Porque a veces nosotros oramos y decimos: Señor, quítame. Pero caramba, si tú no lo quitas, vamos a poner un ejemplo tan sencillo. ¿Te gusta ver Facebook? Todos los amigos que tienen todas las publicaciones. Y siguen lanzando y después te avisa y te pone y tú vienes. ¿Cuántas horas perdiste ahí? Mira, pues ignora la notificación. No veas nada. ¿Quién lo hace? Tú. El Señor te puede decir y te puede hablar como Pablo le aconsejaba a Timoteo, pero si tú no haces caso, si no, tú no tomas la iniciativa, si tú no haces el cuidado, pues mira qué pasó. Después decimos: no, que el Señor me dejó. No, lo dejamos nosotros. Porque Él siempre nos habla, Él siempre nos aconseja, Él siempre nos guía, Él siempre nos dirige. Él siempre está. Somos nosotros que no hacemos caso. Cuando no hacemos caso es que desobedecemos a sus palabras. Suena fuerte, ¿verdad? Ciertamente.
Pero es así, no podemos desobedecer, tenemos que ser dirigidos. ¿Y para qué vino el Espíritu Santo? Pues para dirigirnos. Y Pablo, como mentor de Timoteo, le estaba dando sus últimos consejos porque ya él pronto dejaría el ministerio porque Dios le iba a llamar. Amén. Así que Pablo le está dando todos los puntos donde él pudiera desviarse. Amén. Así que también Pablo le dice en el capítulo 2, verso 14, mira, hay que no contender sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino es que es para perdición de los oyentes. Vienen dos cristianos y se ponen a contender sobre que somos siempre salvos o no somos siempre salvos. Y entonces ahí empiezan la contienda de la palabra, de la doctrina. Entonces allá hay 5 que no conocen al Señor. ¿Qué pasó con ellos? Pues mira, dice, ¿a quién vamos a creer si ellos mismos están peleando entre ellos? ¿Se da cuenta? Pues mire, dice, no contienda, para nada aprovecha y es perdición para los que los oyen. Eso es un consejo bien importante. Le dice en el 15, procura con diligencia, procura, tú lo procuras, sé diligente a presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, usa la palabra de Dios, aleluya. Qué hermoso el Señor. Procura. Eres tú el que lo va a procurar con diligencia, siendo diligente, no siendo perezoso, posponiendo. No, vamos a presentarnos a Dios aprobado por la sangre de Cristo que nos limpia, por el Espíritu Santo que nos redarguye y nos corrige, por la palabra que nos habla, pero siendo diligente, porque hay que leerla, porque hay que meditarla, porque hay que practicarla. ¿Y cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces no la ponemos por práctica. Por eso es que en Santiago te dice, no seas tan solo oidor, sino hacedor. La palabra hay que ponerla por acción. Y cuando la palabra te dice, perdónalo, tienes que perdonarlo aunque te duela, porque eso es aflicción. Cuando la palabra te dice, sé manso, tienes que ser manso, porque la palabra te dice que hay que ser manso y humilde como nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra te dice, sopórtalo, soporta las aflicciones, tienes que soportarla, tienes que hacerla, la tienes que poner por práctica. Porque todo eso, todo lo que yo no pongo por práctica, el Señor, el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te dirige. Pero yo digo, ay, yo no voy a hacer caso, que debo pedirle yo perdón a ese, él tiene que pedirme perdón a mí. Esa es la iglesia del Señor, eso pasa en la iglesia del Señor. Pues mira qué pasó con el fuego del Espíritu, aviva el fuego y hizo, porque no estás obedeciendo la palabra, y la palabra en este fuego de avivar, de crecer, es siendo obediente, estando sometido bajo su perfecta voluntad, que es buena y agradable. Aleluya. También le dice Pablo a Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Fuerte, te está diciendo, mira, Timoteo, hijo mío, tienes que evitarlo. ¿Y cómo tú evitas algo? Pues no haciéndolo, no yendo al lugar. Hay un lugar donde están las personas hablando malísimo, vanas palabras que nada aprovechan. Pues mira, ¿qué usted hace ahí? Sálgase de ahí, muévese para otro lugar. Aún en la misma casa, a veces se forma la trifulca, como decimos aquí en Puerto Rico, una disputa, una pelea, una contienda entre los mismos familiares. Pero Pablo le decía, evita eso, que eso no es sagrado, eso no conviene. Las vanas palabras que son sin sentido, son ociosas, son palabras injustas, palabrería, palabras hirientes, palabras que marcan al niño. Usted como padre, cuando usa una vana palabrería, conduce a la piedad porque no tiene falta de compasión hacia esa vida. Y lo insultaste y le dijiste, qué sé yo, una palabra que no es asertiva. Y ese niño lo vas dañando emocionalmente. También a un adulto. El hablar de la abundancia del corazón, habla la boca, hermano, es bíblico.
Pero ahí Pablo le decía a él, mira, evita las cosas que no son sagradas. Tienes que mantenerte en lo sagrado, en lo recto, en lo divino, en la presencia del Señor. Aleluya. Entonces también le dice en el verso 19, le dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Eso es una bendición. Al Señor no lo podemos engañar. El fundamento, que es firme. No puede estar fluctuando de arriba a abajo, hacia el lado, hacia la izquierda. Tiene que ser firme. Una roca firme. Un monte firme. ¿Verdad? Así que el Señor conoce a los suyos, dice ahí. Pero mira lo que dice en ese mismo versículo. Timoteo, el que hace la obra, el siervo, tiene que apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Timoteo invocaba el nombre de Cristo, clamaba porque era escogido por el Señor, rogaba, suplicaba. Pero dice ahí que hay que apartarse de iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Apártese de la maldad, apártese de la injusticia. Cuando el Espíritu Santo que mora en usted, porque cuando Pablo le aconseja, le dice, el don de Dios que hay en ti, míralo ahí, el don de Dios que está en ti está. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Está ese Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo ve iniquidad, porque Él es el que nos dirige, el que nos enseña. Él ve que hay injusticia, Él ve que hay maldad. Te dice, apártate. La maldad que puede haber en esta naturaleza caída, pecaminosa, pero la maldad que puede haber en el ambiente, cuando usted está pasando por algún lugar y se está haciendo una fechoría, una maldad, apártese. ¿Por qué? Porque entonces todo eso te salpica y te hace que el fuego del Espíritu Santo vaya bajando, disminuyendo, hasta que pueda apagarse. No queremos que el Espíritu, que el fuego, que el fervor, que la unción, que el poder, que la autoridad, que la presencia de nuestro Señor esté apagada. Queremos que la presencia del Señor resplandezca como la luz, como el sol. Aleluya. Cada mañana resplandece nuestro Señor. Aleluya, aleluya. En el 2:19, capítulo 2, verso 19, le decía, apártese de iniquidad todo aquel que clama, que suplica, que llama, que ruega, que implora el nombre de Cristo. Hermano, obra del Espíritu Santo, pero obra suya en el aspecto de la toma de decisión. Porque el Señor nos dio dos caminos, el cielo, el infierno. Pero el Señor dijo, escoge tú. Ya lo hizo todo, porque de tal manera el Hijo, la muerte, el pecado sobre su cuerpo, consumado es. Resurrección, ascensión, vida eterna. El camino está ahí. ¿Cuál tú escoges? ¿Escoge la bendición o la maldición? Bendición es bien, maldición es mal. Aún la iglesia, la que se llama iglesia, las cuatro paredes llenas de personas, puede haber individuos que no hayan tenido el nuevo nacimiento. Porque dice la palabra que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y dice la palabra que tenemos que ser transformados a la misma imagen del Señor. Y esa transformación la hace Él. El Espíritu Santo en nosotros es el que nos muestra, el que nos dice, el que nos redarguye, el que nos limpia. Pero el Espíritu Santo es el que nos habla para que te enfoca. Esa área necesita ser removida, sacudida, para poder establecer, para yo poderme plantar, para yo poderme sembrar, porque Él es el que se siembra. Pero me va a mostrar y yo tengo que confesar mi pecado y apartarme de Él.
Sencillo, un ejemplo sencillo. Iniquidad. La iglesia miente. Miembros de la iglesia mienten. Mienten para obtener ganancias del gobierno. Y el padre a mentira es Satanás. Por lo tanto, ya ahí tú ves una iniquidad. El Señor te lo muestra y te dice, no mentirás. Es un mandato de la ley, los 10 mandamientos. Pero el hombre se empeña en mentir porque cree que buscando sus circunstancias, buscando esa ayuda, buscando esos métodos, va a ser prosperado. ¿Pero a consecuencia de qué? De tu salvación. Porque la mentira representa al padre, la mentira como la Biblia lo llama, Satanás. Que viene y se viste de ángel de luz, pero no es un ángel de luz, un ángel caído, desechado, botado, porque quiso ser igual a Dios, porque quiso robarse la luz de nuestro Dios, de nuestro Creador, el poderío y la autoridad. Y solo hay un Dios, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Jesucristo Rey, Rey de reyes y Señor de señores, el Altísimo. No hay otro, es que no hay otro nombre dado a los hombres, pero el mundo ha querido robarle, usurpar el trono que es de Cristo. El único que dijo, heme aquí, y pagó el precio de tu pecado y mi pecado, se llama Jesucristo. Y por Él es que somos libres. Libres para alabarle, libres para adorarle, libres para estar en su presencia, por medio del único camino, Jesucristo. Hay otro camino que conduce a la muerte eterna. De ese casi se habla. Pero el Señor lo dijo, bendición, maldición, cielo, infierno. ¿Cuál escoge? Iglesia, despierta. No podemos estar en dos aguas. Tenemos que estar bajo el fundamento firme. Jesucristo el Rey. Aleluya. Qué hermoso nuestro Señor. También le dice en el verso 22, le dice, huye. Huye también de las pasiones juveniles. Le habló de pasiones juveniles porque era joven, pero aplicativa a nosotros que ya somos adultos. Si hay un joven, gloria al Señor, ¿verdad? Pero los adultos también tienen pasiones. La pasión es un deseo ardiente por tener algo. ¿Cuál es tu pasión? Yo no lo sé, pregúntale al Señor. Pero sí, Pablo enseñaba al joven Timoteo y Dios nos enseña a nosotros por medio de Cristo que hay que huir. ¿Y qué es huir? Como dicen aquí en el campo, huir. correr, salir. Así como José huyó, aleluya, de la esposa de Potifar, huyó literalmente desnudo, porque entre las pasiones, llámese como se llama, porque a veces nada más las enfocamos sexuales, pero hay otras pasiones, hay otros deseos ardientes que te toman la vida, te toman la mente, te toman el ser. Tan sencillo, una pasión puede ser tu trabajo. Vives para trabajar, todo es el trabajo. Cuidado. Entonces dice, huye de eso. Entonces va a seguir la justicia que es Cristo, la fe que es Cristo, el amor que es Cristo y la paz que es Cristo, Jesucristo, a los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, que los corazones que son limpios, crean mi corazón limpio, aleluya, tiene que ser creado por el Señor. Los que el Señor crea ese corazón limpio, habita el Rey. Habita el Espíritu Santo, habita la fe, habita la justicia, habita el amor, habita la paz. Pero huye de todo eso que te afecta y te apaga. Y que apaga el fuego, aviva el fuego. Pero en el 23 le dice, pero desecha. ¿Qué va a desechar? Elimina, saca, desecha las cuestiones necias e insensatas, las cosas que no tienen sentido, sabiendo que engendran contienda. ¿Cuántos cristianos usted no ha visto contendiendo el uno con el otro? Cristo, contendiendo. Te dice que deseche, sácalo. ¿Por qué? Porque dos cristianos que están contendiendo, el fuego del Espíritu huye.
Aviva, aviva el fuego. Aleluya. Sabiendo que engendran contienda. En el Señor no puede haber contienda. Porque el siervo del Señor, mira lo que dice el 24, porque el siervo del Señor, Timoteo, el siervo, no estamos hablando de los grandes títulos, del pastor, del apóstol. En Cristo somos siervos, el siervo. Cristo se hizo siervo, vino a servir, dejó su majestad, dejó la gloria, dejó el trono al lado del Padre y vino ¿a qué? A cansarse y a servir como hombre. Aleluya. Pues dice aquí que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Pero para con algunos dice la Biblia, ¿verdad? No, búsquelo, dice para con todos. Y nosotros, soy amable con aquel que me cae bien, pero ya este me la hizo, con este no soy amable, con este le meto una pedrada si es posible. Iglesia, estoy hablando a la iglesia del Señor. Dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo. Ese siervo, que no es contencioso, que es amable, entonces está apto para enseñar. Aquí la mayoría de la gente lo que quiere es enseñar. Recién convertido, ponme que estoy preparado para enseñar la palabra. Oh, pero la transformación, el sufrir, el soportar, el aguantar. No estamos disponibles, no lo queremos, pero para poder enseñar, para estar apto para enseñar, es necesario que se vea el servicio, que sea el Señor en ti. Apto para enseñar, mira que pone después sufrido, porque Pablo innumerables veces enseñó a Timoteo, participa de las aflicciones, sufre penalidades, y mira, sufrido ahora le dice. Luego dice que con mansedumbre. ¿Cómo? ¿Con qué? Con mansedumbre. Y cuando hablamos de la mansedumbre, estamos hablando que el Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de apariencia. ¿Eso es lo que dice? No. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, en mis pensamientos. En esto pensate, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que es agradable para el Señor. Esta persona que es mansa domina la ira, tiene un autocontrol, un dominio propio, y es apacible, que haya paz. Que con mansedumbre, mira todo eso que te expliqué, dice, corrija a los que se oponen. Acuérdese las apostasías, las herejías. ¿Cuánta gente hoy se opone al evangelio? Pero no te pongas a pelear con él. Corrígelo con mansedumbre. Pero mira qué grande es la palabra del Señor. Mira lo que dice. Dice, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Viste, hermano? Que tú no puedes por qué contender ni pelear. Si aquel que hace la obra, y mira cómo dice, por si quizá Dios. Tampoco está diciendo que Él lo va a hacer, porque Dios conoce los corazones. Dios sabe lo que hace. Dios tuvo un Judas entre medio, porque venía a cumplir un propósito. Vasos de honra, vasos de deshonra. Juntos. ¿Quién puede cuestionar a Dios si Dios sabe lo que hace? Aquí lo importante es Timoteo, la enseñanza para Timoteo, la enseñanza para ti, para mí. Que si el Señor nos llama y estamos sirviéndole, mira, y tiene que corregir a alguien que está enseñando una filosofía incorrecta, alguien que está diciendo una enseñanza que no es, y tú lo vas a corregir, hágalo con amor, hazlo sin enojo, sin ira, no lo humille, no lo maltrate, sea apacible. Y si Dios quiere revelársele y le corrige el error, gloria a Dios. Pero si Dios no se le revela, tú te puedes matar hablándole a esa persona y no lo va a entender. Así que descansa y está en paz, porque quien hace la obra es el Señor. Porque dice, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan
para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Lo dice claro, no lo digo yo, lo dice la Biblia. El diablo los enlazó con una herejía, con una apostasía. ¿Quién los agarró? Los enlazó, los enredó. Un lazo es un enredo también, en el que están cautivos a voluntad del enemigo. Solo Dios es el que los puede liberar, solo Dios es el que los puede sacar, solo Dios es el que nos puede, que ella lo hizo a través de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Así que también le decía, aleluya, en el 3:5, mira lo que le dice. Ahí en el 3 habla de los hombres de estos postreros tiempos. Y le enseña, le dice, mira, va a haber hombres amadores de sí mismos, va a haber hombres vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, etcétera, etcétera. Y le dice, van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Ve? Son lobos vestidos de oveja. Y le dice, a estos evita. No te pongas a contender con ellos, evítalos, porque van a tener apariencia de piedad. En aquel tiempo, pero en estos tiempos, ¿cómo están los lobos? Engañando en las iglesias. Eso es así, pero la Biblia es clara. Entonces dice, evita a estos hombres con apariencia de piedad. En el verso 3:15 dice, le dice, pero persiste tú, ese es en el 14, persiste tú en lo que has aprendido. No puedes dejar la sana doctrina y te persuadiste. Dice que desde la niñez, sabiendo las sagradas escrituras. Hermano, Dios ha puesto un depósito en ti de la palabra. No dejes la palabra, no permita que se te enrede, no permita que te deje, que el lazo del cazador. Ora mucho al Señor que te dé luz, dirección. Porque entonces te vas a hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay otro fundamento, es Cristo Jesús. No es la obra del hombre, es Cristo Jesús. Dice que la palabra es inspirada por Dios. Esta palabra nos enseña, esta palabra nos redarguye, esta palabra nos corrige, esta palabra nos instruye, mira cómo, en justicia. A fin de que el hombre de Dios, Timoteo, usted y yo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando pasan todas esas cosas y caminamos, entonces que estamos preparados para la buena obra del Señor. Y ahí entonces que Pablo, después que le da todos estos consejos de cómo mantener vivo el fuego del Espíritu Santo en él, avivado, entonces le dice, te insto que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese era el llamado. En medio de la apostasía, en medio de las herejías, en medio de la falsa filosofía, lo insta, lo exhorta a que padeciendo y viendo y haciendo, reteniendo, huyendo, procurando ese fuego avivado, entonces prediques la palabra. ¿Cómo? A tiempo y fuera de tiempo. Eso significa cada rato, a todo tiempo. ¿Cómo la predica? ¿Predicada hablada? Sí puede ser, pero mayormente en conducta. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí corrige, reprende y exhorta, pero ¿cómo? Con impaciencia. No, el Dios de la paciencia, el Dios de la paz, dice que Él no retarda su promesa, sino que es paciente para que todos se arrepientan, aleluya. No es que Cristo no viene, es que Dios es un Dios sabio, un Dios de misericordia, que es paciente para que todos se arrepientan y puedan conocerle, porque Él dijo, yo he venido a salvar lo que se había perdido, y la sangre de Cristo es bien valiosa para que solo 5 sean salvos, por ser una exageración, ¿verdad? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, aleluya. Entonces le dice en el 18, sé sobrio, perdón, en el 3:5, perdóneme,
en el 4:5, disculpen, en el 4:5 le dice, pero tú sé sobrio en todo. ¿Ves? Le dice predica, pero tienes que ser sobrio, tienes que ser moderado, tienes que ser prudente, tienes que ser sencillo en todo. Soporta aflicciones, las aflicciones, vuelve y les repite, hermano. Usted ha visto las veces que Pablo le habla a Timoteo de las aflicciones, pero si Pablo había sido apedreado, encarcelado, golpeado, vivió lo mismo que Cristo. Cristo fue rechazado, golpeado, puesto una corona de espinas, humillado, lo escupieron. Penalidades, sufre, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Y después que le dice, cumple tu ministerio. O sea, que para tú poder predicar la palabra del Señor en conducta, vuelve. Eso lo escribió ahí la aflicción. Porque Jesucristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso duele. Pues la voluntad del Señor, no eres tú. Tome su cruz, toma la cruz. ¿Para qué tú tomas una cruz? ¿Para qué Cristo tomó la cruz? Para ir a la muerte de yo, a la muerte de los deseos. Hermanos, eso son aflicciones. Usted sabe lo que es usted callarse para evitar una contienda. Usted sabe lo que es mantenerte manso cuando está pasando ahí una contienda. O que te estén levantando la voz. O te están diciendo que tú estás enseñando algo incorrecto cuando es la palabra del Señor, porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es muy cierto lo que dice la palabra. Gloria al Señor, porque el Señor dejó esta palabra para Timoteo y usted y yo que somos Timoteo. Entonces dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Y ahí le dice, porque ya le está a punto de irse de su partida y que él había peleado la buena batalla de la fe, que había acabado la carrera y que había guardado la fe que es en Cristo Jesucristo. Y como un buen maestro, Pablo enseñó a Timoteo. Como un gran salvador, Cristo nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. Amén. Hermano, que el Señor nos bendiga rica y abundantemente. La palabra es un tesoro para poderlo apreciar, valorizar. Quiera el Señor que nos muestre las áreas donde yo como iglesia estoy fallando y que el Señor limpie, restaure, porque usted sabe que usted es una iglesia para ser como restaurada. Aleluya. Para que la presencia del Señor se manifieste, para que el amor del Señor se manifieste, para que la paz del Señor se manifieste, para que el servicio del Señor se manifieste. Amado, vamos a seguir el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Aviva, aviva, aviva. Te aconsejo que avive el fuego del don de Dios, que está en ti, que está en ti, que está en ti. Aleluya, porque eso es lo que quiere el Señor, transformarnos para formarnos a su misma imagen. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. La paz del Señor sobre su vida. Les amo en el amor de Cristo. Bendiciones y saludos a toditos. Dios me les bendiga.